Maestro, pues yo queda Bustamante. ¿Qué tal, Jesús Manuel? Aquí estamos perdiendo el tiempo, iniciando el análisis de lo que pasa. Paro magisterial, la visita del alto comisionado de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, todo el asunto de la defensa del secretario, del general secretario, ¿no? Y del príncipe que vino también aquí a Ciuscos, y la defensa del general secretario de la defensa, Cienfuegos, de sus soldados, no se somete a las leyes internacionales. La reunión con los diputados no pudieron meterse su teléfono ni nada, ni a sus asesores, los auscultaron, y alguna de las diputadas dio una declaración a la revista Proceso, y bueno, hizo ver que el general les dijo que él se rige por las leyes mexicanas y por las del ejército y no por las extranjeras. Dijeron, pero pero el país firmó los tratados de la Organización de Estados Americanos y la adhesión a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, una serie de cosas que están saliendo ahí en el entorno del magisterio y de los militares, de los soldados, del papel del ejército, ¿no? Sí, y la recién resultados donde ponen también al ejército con todo el tema de Tlatlaya y todo lo demás, que los ponen en entredicho, como que hay un video que será presentado, según leí ayer, será presentado un video sobre el Pentágono, le llaman, de la droga en Michoacán y los estados aledaños, donde pasa toda la droga. El 65% de la droga que se produce pasa por ahí, en México. Y dicen, no puede ser que el ejército no sepa nada, ¿no? Entonces, está al margen de eso, ¿no? Igual está en el centro del asunto. Es un documental basado en los hechos de lo que sucedió con los normalistas, donde te mencionan, entre otras cosas, que Iguala de unos años a la fecha pues ha tenido un desarrollo tremendo de comercios de oro, que tú sabes que el oro pues es una de las formas de lavado de dinero, como los servicios turísticos, como los casinos, como etcétera, las más fáciles de poder blanquear el recurso. ¿Cómo ves? Pues complicado. Y sobre la visita del Papa a México también. Que se ha generado también todos polémica. Estos temas. Pero fíjate qué interesante la forma en cómo tocas la parte más sensible del Estado de la Nación, y que pasa en este momento por dos fibras como instituciones importantes en nuestro país, ¿no? Por un lado el ejército, por otro lado el magisterio, ¿no? Que está generando ahorita muchísima polarización, pero también parálisis en nuestro país, ¿no? Por un lado el magisterio, donde sea un nuevo secretario de Educación Pública que se pone a prueba, pero también pone contra la pared al magisterio, a la CENTE, pero la pone como si realmente los malos de la película fuera la CENTE, ¿no? Donde en sentido estricto lo que ha generado toda esta complicación es el Estado mexicano, nuestro sistema político. Es decir, la CENTE ha crecido, se ha fortalecido, pues gracias al sistema político mexicano. Es decir, no en vano todos los logros que han logrado, valga la redundancia ahí, con Elba Ester Gordillo. Sí, bueno, la CENTE, la coordinadora, crece por el poder de la maestra. Exactamente. Es una forma de contrarrestarlo, de lograr el equilibrio. Y la maestra fue tolerada por el sistema político mexicano. Sí. Y las prebendas que lograba, pues, de manera natural también se le iban a la CENTE, ¿no? A la coordinadora para poderlos diferenciar, la CENTE y el CENTE. Y creo que es un tema interesante de que al final estos logros, pero también tiene que ver con las características y la precariedad del magisterio en términos más amplios. Es decir, las dirigencias sindicales pues son un negociazo y son una forma de élite en nuestro sistema político, pero sin embargo el magisterio de a pie sigue viviendo esa precariedad, ¿no? O sea, aulas con características o con condiciones bastante... Bueno, el diario Reforma publicó viernes o sábado, después de la visita de Rosario Robles o de alguno de ellos, un aula que se fabricó adentro de un tráiler, de un camper, y las fotografías una semana antes donde estudiaban los niños, cómo los improvisaron
los metieron ahí en un aula móvil, ¿no? Sí, y eso pasa en todo el país. Y lo cabecean escuela para pantalla, ¿no? Es tremendo eso. Y esa es la realidad de la precariedad donde está el magisterio, ¿no? Sus salarios, se les exige capacitación cuando los salarios que tienen, moverse de un lado a otro, de una ciudad a otro. O sea, realmente el tema del magisterio no es algo muy fácil de poder resolver, de poder desanclar de las perversidades del sistema político mexicano. Y también las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Donde él se va y de manera muy hábil, pues porque el grueso, ¿cuántos profesores hay en el país, no? O sea, ¿quién es ahorita el redentor de los profesores en México, no? Y creo que eso su discurso es porque no están como midiendo el impacto mediático, el impacto estructural que realmente representa el magisterio en el país. Entonces, y ese es el tema, o sea, la polémica ahorita de un supersecretario como Nuño al frente de la Secretaría de Educación Pública. Que su primera prueba es este asunto, ¿no? Sí, pero cómo frontalmente los combate, ¿no? Mediáticamente, ¿no? Y creo que esto puede, a lo mejor está negociando por abajo, pero mediáticamente los enfrenta donde se supone que hoy, el día de hoy, lunes 12 de octubre, Día de la Raza, o Día de la Invasión. El paro nacional. El paro nacional, pero el que no cumpla, según el mensaje que dio el secretario de Educación Pública, les van a descontar, ¿no? Entonces esto va a ser un tema de enfrentamiento, es decir, si se cumple o no se cumple este descuento. Si se cumple, pues va a haber la fuerza del secretario. Y si no logran cumplir, porque se movilizaron, en teoría se movilizaron miles de maestros, pues cómo va a enfrentar precisamente, cómo va a empezar a minar a este nuevo supersecretario en la Secretaría de Educación Pública. Y por otro lado, como bien haces este análisis, estas dos instituciones, que ya vimos el tema de la educación pública, el sindicato, o en este caso el sindicato, la coordinadora de educación, del sindicato de educación en nuestro país, y por otro lado tenemos al ejército, ¿no? Donde el ejército, de las diversas evaluaciones, de las instituciones menos dañadas en el reconocimiento público, exacto, ¿no? O sea, donde mejor confianza tiene la ciudadanía. Sí, en digamos nuestro país, que las instituciones del ejército y las iglesias. Sí, y las universidades, Las universidades son los tres mejores posicionados. Sí. El ejército tal vez por debajo de las dos, pero bueno, está en los primeros, ¿no? Pero por encima de los partidos, por encima de la presidencia, por encima de los policías. De los medios. Sí, claro. Y de los diputados, no se diga, ¿no? Y esto es interesante porque al final del día el secretario por eso tiene la contundencia desde su lógica de decir no voy a abrir la parte, las puertas para que puedan enjuiciar a mis soldados, ¿no? Sí, porque dijo, sería tanto como violar sus derechos. Sí, también, sí. ¿no? Y sus derechos en esta lógica de que pareciera que vivimos en un estado de guerra donde el ejército pues puede hacer eso, porque si no debería estar en los cuarteles, ¿no? En sentido estricto la ley los ampara cuando hay flagrancia y cuando realmente tienen esa posibilidad de andar en las calles haciendo y deshaciendo, ¿no? En otra lógica no, tendrán que estar dentro de los cuarteles. Sí, pero Calderón lo sacó. Sí. Y no ha habido alguien que formalmente los meta. A los marinos y ahora... Sí, pero es interesante regrésalos. Por eso lo hace el secretario. Es decir, si la institución como ejército no tuviera tanta credibilidad, pues tendría que buscar mecanismos de cómo ganarse esa confianza de la ciudadanía. Pero como hay confianza, entre comillas, ¿no? Entonces, mientras no se desgaste con la ciudadanía en sentido estricto esa confianza hacia el ejército, pues van a seguir cerrando las puertas, ¿no? Y creo que eso enfrenta, porque también el Estado en nuestro país, el Estado mexicano, no está como para que el ejército se cierre, ¿no? Pero también si se abre, pues es una buena un buen elemento para que se abran muchas otras más cosas, ¿no? Es decir, por eso están siendo muy escrupulosos en mandar mensajes de no abrir en Pero, esto y a ver, nada, ¿no? ¿en qué parte del mundo el encargado de la defensa de un país, el general, es sujeto de cuestionamientos? Es que el ejército tiene una disciplina, tiene una normativa, tiene un protocolo totalmente diferente al de cualquier civil, Sí. porque es una institución militarizada. No sé si te tocó a ti alguna vez algún colegio militarizado. El Oriente fue militarizado. Y mira los jesuitas cómo son. Y cuando eran militarizados, que era una disciplina totalmente diferente a los demás colegios. Es el ejército de Dios, ¿no? Pues con exactamente. Esas características. Entonces dices, a ver, ¿cómo los juzgas o por qué deben ser tratados? Un militar obedece, no pregunta o no pide
explicaciones de las órdenes. Y en la responsabilidad de los jefes, de los comandantes, etcétera, pues es esa, la toma de las decisiones que pueden afectar y tener daños colaterales terribles. Exacto. Y que estos tal vez sean los asuntos de Tlatlaya y de Iguala y de vete a saber cuántos otros casos. Sí, que es impresionante, la verdad, la forma en cómo está el mediatizado el tema, pareciera que solamente es, pues, nada más es como que les dieran permiso para que entren. Para que los soldados declaren. Declaren, o sea, como que pareciera algo menor, pero puede ser que se abra ahí la caja de Pandora, ¿no? Bueno, ya sacaron el dato de este soldado que según algunos medios periodísticos, ¿no? Pues no sé si desertar se le llame a eso el retirarse, ¿no? El renunciar, porque desertar es cuando estás en el frente, ¿no? Y no obedeces y te fugas, ¿no? Exacto. Creo que formalmente dijo, pues ya no se da de baja. Pero el secretario dice que no, que le dieron permiso de estudiar en la normal. Entonces dicen, era un espía, no era un espía. El papá denuncia que su teléfono, que fue monitoreado después de los hechos de hace un año en Iguala, pues el teléfono seguía encendido, llamaban y el teléfono estaba en el tono de llamada, no lo contestaba nadie, lo monitorearon por satélite y lo localizaron en el cuartel, en la zona militar. Entonces el papá decía, mi hijo está vivo, ¿no? O sea, cosas que, pues yo entiendo que en la Guerra Fría hay, y nosotros estamos viviendo una Guerra Fría, de baja intensidad. De baja intensidad, si tú quieres, o quién sabe si de baja, en algunas partes es de alta intensidad, pues estamos viviendo una Guerra Fría, donde el ejército y la marina se enfrentan a los narcotraficantes y a la narcopolítica, ¿o no es así? Porque también decías hace un rato, es decir, la inteligencia del ejército es impresionante. Pues debía estar al tanto de todo esto, ¿no? O sea, si tenemos, en México se habla que tenemos 3 corporaciones de inteligencia, una, pues el CISEN, que formalmente sabemos que funciona, aunque no cómo funciona, pero sabemos que funciona, porque hasta se le asignan presupuesto. Bueno, que funcionaba, hasta antes de Fox dice que funcionaba bien, después ya no, pero tenemos la otra inteligencia del ejército. Dicen que esa es la inteligencia de más veras sofisticada, ¿no? Dicen que es la que tiene mejores características. Sobre todo en temas de guerrilla, en temas ¿no? Pero entonces esto también habla de que si el tema de esto que referías al tema del Pentágono para entender o analizar lo que está pasando en nuestro país con el tema del crimen organizado, pues es algo que debieron ya de tener súper claro y súper entendido, ¿no? O el caso de la Marina. La Marina es la tercera inteligencia que también se tiene en nuestro país, formalmente institucionalizada y que funciona en México y con las mismas características. Bueno, es la que ha dado los golpes a los últimos narcos, ¿no? Sí. Y este es el tema, es decir, si esta inteligencia en el ejército, por eso se habla de las múltiples información que ha salido respecto al tema de Ayotzinapa, de Iguala, pues habla de que sí estuvo el ejército incluso hasta en estos mandos, en el C4, y que ahí estaban un capitán y un soldado. O sea, es decir, que al final del día el ejército está enterado de todo lo que pasó y de todo lo que ha pasado post el caso de Ayotzinapa. Y el tema es, ¿intervinieron o no intervinieron? Y si no intervinieron, ¿por qué no intervinieron? Si estaban enterados. Y esta información, ¿quién la tiene? ¿Por qué quién dio la orden de no intervenir o quién dio la orden de mantenerse al margen, ¿no? Sí. Y esto yo creo que es el tema interesante, es decir, estas dos instituciones, tanto el magisterio como el ejército en este momento están recibiendo una parte muy, están en los cimientos, están retumbrando, porque el tema es, hay que dar información, hay que saber qué pasa, si tienen que ver o no tienen que ver, si los maestros van a ir a clases o no ir a clases, ¿por qué? Y del otro lado, cómo se le están enfrentando, y por otro lado el ejército. Si no deja abrir, pues ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué puede ocultar el ejército? Pero también tiene que ver que a lo mejor no solamente es Ayotzinapa, ¿no? Sino si el ejército abre este precedente, pues seguramente van a exigir que abran más precedentes, ¿no? Y por ejemplo, ver temas de hasta el 68, ¿no? O sea, metérsele a ver toda la historia de nuestro país vista desde el ejército. Y los halcones y que ahí está ya todo más complejo. Y la lucha contra la guerrilla y el tema de Marcos y el tema del Grupo Madera de Chihuahua, que fue el primero, etcétera, etcétera. O sea, es una historia muy buena. Genaro Vázquez. Sí. Tienes otro, y ¿no? todo el tema, ¿no? O sea, y ahí fíjate que también me llamó la atención también el caso del EZLN, ¿no? Cuando surge el EZLN, pues la inteligencia del ejército y la inteligencia del CISEN, pues ya sabían todo, ¿no? Ya sabían con mucha anticipación que se estaban gestando grupos de autodefensa y en ese entonces, en
en el 2000, bueno, en el 94, ¿no? En el 93, 94, y al final no se actuó, pero la inteligencia lo sabía, ¿no? Y eso es un tema interesante, ¿no? Aquí en este caso, la inteligencia que sabe, que supo antes, durante, después, ¿no? Y eso yo creo que va a retumbar. El hecho de sentar al general, al secretario de la Defensa, cuestionado por los diputados, ya es un precedente. Sí. Pero el tema de las formas, que también es interesante, las formas no de se metan con mis soldados. Sí, está mandando mensajes muy significativos, pero también es interesante. Si los doblan al ejército, pues también ahí va a empezar a hablar de debilidad. Es que tal vez sea la última institución, porque la presidencia por lo visto ya no lo es, ¿no? Pues está bastante debilitada. Está debilitada, claro, entonces pegarle al ejército es acabar de desmantelar las instituciones del país y entonces sí entrar en un estado beligerante o un estado ya de... Pero por eso es interesante, porque esto puede significar también un resurgimiento, un refortalecimiento de las instituciones, es decir, como ponerle el refresh ahí para que pues vuelvan a como un reset, no saber qué está pasando, porque si se ocultan las cosas y hay cosas malas y hay cosas que hay culpas, pues tampoco se puede ir tapando y tapando y tapando, pues es un tema como que de estallamiento, ¿no? Y también internamente, porque muchas de las cosas que se han filtrado deben ser desde dentro, ¿no? O sea, muchas de las cosas que han salido es que seguramente desde dentro también el ejército hay inconformidad. O sea, no solamente significa que funciona el ejército como un reloj, ¿no? Suizo, no, porque hay grupos, sí, hay tendencias, que en este momento a lo mejor están queriendo hay debilitar. Armas, ¿no? Hay que el de caballería y que el de esto y el del otro. No, y además que hay intereses, también hay diputados, pues, también hay interés, también se hace política, pues es como si dices que los sacerdotes no hacen política, pues es lo mismo, ¿no? Y la mejor política la hace el Papa, ¿no? A nivel mundial. ¿Y qué efecto tendrá? Bueno, ya de hecho el asunto tan solo de anunciar ya provocó una rebatinga entre los senadores y los diputados. Incluso hasta se dice que va a venir una época preelectoral, ¿no? O sea, preelectoral. Pero al final del día difícilmente el Papa va a poder favorecer. Me dijeron que venía a Puebla, que estaba en la agenda. A Puebla. Sí, viene la Ibero a ver a los de Chalchihuapa. El rector es amigo de él y que le dijo, vente a tomar un cafecito aquí a la Ibero. El estilo de los, para que de los papas la ley Bala. El estilo de los papas es visitar instituciones educativas. No está lejana. No estaría por demás. Más que, no sé si sea la Ibero Puebla. Estamos dando una primicia. Pero sí es un tema, y a lo mejor va a ser Ayotzinapa, ¿no? Que ya ha dicho el Papa. Que es lo que decía, ¿no? Entonces, bueno, hablan de temas relacionados con los migrantes, con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Son los temas que pero una agenda que sí, a todas luces, aún cuando los migrantes, el tema de los migrantes también es otro talón de Aquiles de las últimas décadas en nuestro país, ¿no? O sea, realmente el trato que nosotros damos a los migrantes centroamericanos no es diferente al que nos dan los mexicanos, incluso hasta menos mal los gringos, ¿no? En el caso de los mexicanos, todo lo que ha salido es terrible, ¿no? O sea, es abrir otro tema súper complejo donde se vuelve a poner a nuestro país, en el Estado mexicano, contra la pared. Y último dato, hasta ahí los últimos análisis que están haciendo de percepción ubican al presidente Peña como Nicolás Maduro, ¿no? O sea, con los niveles de aprobación. Los más bajos de la historia. Y eso es terrible. Se critica tanto a Venezuela cuando estamos nosotros igual o peor en muchas de las cosas, ¿no? Y sobre todo el tema de corrupción, que ese es el principal. Ese es el principal punto de todo. Ese es. Muy bien, maestro, pues queda muy interesante. Qué gusto, Jesús Manuel. Muy amable, nos vemos la semana próxima, ¿te parece? Nos vemos y nos encontramos. Muchas gracias. Ha sido todo por hoy. Los periodistas.